¿Listos para algo real? Bienvenidos a Nada Más que la Verdad. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¿Y quizás compartir alguna que otra historia? Soy Edgardo y aquí arrancamos cada programa con una propuesta muy simple. Este es el lugar donde las conversaciones fluyen sin filtros ni ataduras. Nos sentamos con personas fascinantes para charlar de todo, sin guiones ni segundas intenciones. Tenés la lista ahí, tenés un pedazo de historia y tenés la lista completa. Mi persona interesante, ¿cómo andan? Mi persona interesante el día de hoy es Martín Biotti. Yo a Martín lo conocí en el 2012. Me llama sobre el teléfono, me dice soy Martín Biotti. Obviamente gente de acá de toda la vida lo conocía por familiaridad, al balneario de las Brujas y demás. Voy al Café Ojalá y me dice, mira, yo estoy queriendo armar un partido, vamos a armar el PRO en Pinamar. Me explica qué era lo que quería hacer, que pim pum pam. Me dice, vamos a trabajar juntos. Y yo le digo, mira, sos macanudo, me parece bárbaro, pero yo no voy por ahí porque mi referente y mis amistades están por Ramiro Gutiérrez, por el peronismo disidente en ese momento, y yo no puedo fallarle a la gente que me ayudó y demás. Digo, si en algún momento se da, podemos laburar juntos. Y ahí quedó. Y bueno, cuando me preguntan, no, yo estuve con Martín Biotti, iba a armar el PRO en Pinamar, que pim pum pam. Y bueno, unos meses después armó el PRO, pero fue con PIN. Ya estás. ¿Estamos al aire? Estaba esperando, pensé que estabas haciendo una introducción. Así fue, Edgardo. Bueno, la verdad que lo contaste como si hubiese sido ayer. Me quedan las cosas en la cabeza. Casi las mismas palabras. Y así fue. Yo me había olvidado, el otro día te contaba recién fuera del aire, que en la entrevista que le hiciste a Juanjo mencionaste eso y yo dije, mirá vos, se acuerda de todo. Y así fue, en ese momento, era inicios del 2012. La verdad que la cuestión política a mí jamás me había movido nada, no me motivaba la política. De hecho, cuando estuve en la facultad veía, los centros de estudiantes que hacían ese tipo de política, pero yo siempre lejos. Y lo que me motivó a acercarme creo que fue la crisis institucional que arrancó allá por el 2007 y que, bueno, con el correr de los años, como bien vos recién decías, uno tuvo balneario 47 años con mi familia y la verdad que no fueron, después del 2007 se complicó y más con todo lo que vino políticamente. Me intenté acercar a lo que era el MUPP en ese momento. Fui a algunas de las reuniones, ¿te acordás el local que tenía ahí al lado de lo de Kramarovsky, donde hoy está la panadería esta que se me fue el nombre, que también está en Valle Fértil, lo de Rolo. Uh-huh. Bueno, Parpaterra. Y ahí ellos tenían un local en esa esquina, que era trucha. Tata Baker. Claro, Tata Baker, que era trucha y bueno. Le compro el pan cada vez que tengo que comprar, voy a comprar pan ahí a Tata Baker y no me sale el nombre. Ahí había una sede del MUPP y me acuerdo que me acerqué, estaba Viallo ahí siempre rodeado de gente. Por decirte, yo era joven, o sea, pero como mi mamá siempre había sido políticamente adversario de la UCD en los 90, habrá pensado, nada que ver. Y yo la verdad me acerqué porque quería conocer el espacio. De hecho, voy a decir algo, mi viejo junto con mi papá, junto con Morales, y fue uno de los fundadores del MUPP. Antes de que llegara Viallo, cuando llegó Viallo fue el candidato. Pero nunca había pasado. Fue el que le dio el lustre. Exactamente, para llamarlo de alguna manera. Y bueno, ese fue mi primer acercamiento, después no pasó más nada. Después vino, 2008, 2009, entrás vos junto con otra camada de concejales y la verdad que la situación no mejoraba, por lo menos lo que se veía de afuera. Se veía mucho conflicto sin saber ni conocer nada de política, ¿no? Y fue así que un día una persona, Norberto Cox, un pinamarense, conocido mío de toda la vida, que había trabajado con nosotros en el restaurante La Escondida de mi viejo, que tenía a mi viejo junto con Federico y con Pardo, me dice, che, hay que hacer algo acá. ¿En serio? ¿Qué quieres hacer? No sé, armar un partido político, me dice. Pero yo nunca participé en nada de esto. Le digo, a Gata me acerqué en el 2006 a verlo al MUPP y no, nada. Y esto era ya fines del 2011. Y le digo, bueno, mirá, yo tengo algunos contactos por el balneario, bueno, vamos a intentarlo.
pensá en este formato, Edgardo, 2011, si bien ya el PRO era conocido en Capital, Bueno, Mauricio era conocido. Yo hice con el PRO, yo hice la juventud del PRO, trabajé, estuve a punto de traer el PRO a Pinamar, tenía No, las pará. listas y todo. Ahora te voy a contar algo que te va a encantar. Y yo dejé eso porque en el 2011 deciden no jugar. Claro. Y a mí no me pareció correcto. Y bueno, nada, se dieron un montón de realineamiento y demás porque había un run que iba a ir el PRO con De Narváez de vuelta, Claro. iban a armar algo Sí, ahí. sí, sí. Entonces, bueno, la idea era estar en el espacio. De hecho, yo estuve en la juventud del PRO había un montón, que no fui muchas veces, ¿no? Claro. No sé, habrá sido un invierno por ahí que iba a los actos, las cosas y todo. Aprendí un montón. Y cuando en el 2011 deciden no jugar, yo digo, pucha. Tengo un par de anécdotas con Jorge Macri que son buenísimas. Bueno. Y ahí dije, pucha. Y bueno, se da después la unión con radicalismo. Y cuando se da la unión con el radicalismo, Mercedes era la candidata natural por el radicalismo. Sí. Y bueno, querían a alguien de nuestro espacio. Y bueno, en ese momento no era que no quería, pero era como que Mercedes y mi viejo no iban a combinar bien en una fórmula para lo que puede ver el resto, ¿no? Entonces nada, fui yo ahí y a partir de ahí fui concejal. Sí. Bueno, previo a ese momento, o si querés en paralelo, le digo a Norberto, le digo, bueno, mira, Jaime, yo tengo algunos conocidos. Yo era amigo, de hecho sigo siendo muy amigo de él, era cliente, pero además un amigo del Bocho Salaverry. El Bocho Salaverry fue diputado por la UCD y fue dirigente de Carvap. Y bueno, entonces le digo, che, mira, Bocho, necesito que me hagas ¿conoces a alguien del PRO? Necesito acercarme a alguien para tratar de ver si podemos hacer algo en Pinamar. Pasaron, no sé, 2-3 meses. Esto fue previo a la reunión que tuve con vos en Ojalá. Y me acuerdo que, bueno, te lo resumo, me llama un día Manuel Mosca. Manuel Mosca después fue presidente, en el 2015 fue diputado y presidente de la Cámara. Presidente de la Cámara. Bueno, en ese momento me dice, mira, venite, el PRO tenía unas oficinas ahí en Florida, y en octavo piso, séptimo y octavo piso, de un edificio, creo que era Florida 800, si mal no recuerdo, pleno microcentro. Entonces me citan ahí, y bueno, me presento, me dicen, bueno, Bocho Salaverry generó esta reunión para vos, bueno. Empiezo a contar, digo, mirá, yo quiero tratar de armar, puedo llegar a armar con un grupo de gente algo nuevo que puede servir, y podría ser nuevo en Pinamar también. Cero experiencia, fui totalmente franco, Edgardo, nada. Claro, no, nada. Entonces, yo tengo tantos seguidores, ¿viste? Que nada, cuando entras en totalmente. política vienen, no, porque yo muevo 500 personas, 700. Yo no fue mi caso. Entonces, él me interrumpe, me dice, discúlpame, y llama a una persona. La persona que abre la puerta era Silvina Los Penato, actual diputada, y que fue la primera apoderada que tuvo propuesta Pinamar cuando iniciamos. Entonces se presentan, dice, ¿a quién tenemos en Pinamar? Entonces, nada, tenemos a Paso, dice, por tu papá. No sé cómo fue la asociación, pero lo tenían a tu viejo. No, habíamos ido, inclusive tengo fotos con Macri en el 2000, yo no me acuerdo, en el no me acuerdo 2009 de y eso. demás, todos Bueno. habíamos hecho campaña le habíamos fiscalizado la boleta varias veces. Bueno, y claro, cuando y me todo. dicen tu apellido. Porque nosotros laburábamos con Unión Pro. Claro, Unión Pro, exactamente. Éramos Unión Pro. No, tenemos a Javier Paso. Sí, una familia tradicional de Pinamar. ¿Y cómo te llevas? Bien, o sea, Vecino, hola. Claro, políticamente soy nuevo, nunca compartí nada políticamente porque nunca, esta es mi primera incursión. Bueno, duró mucho más la reunión. Eso habrá sido, como te dije, fines del 2011. Me dijeron, mira, Manuel Mosca me dice, estoy manejando todo lo que es la quinta sección, estamos haciendo armados, la idea es pensar en Macri 2015, presidente, ya estaban armando toda esa situación, falta mucho, pero bueno, vamos charlando. Terminó, pasaron 5 o 6 meses, y me llaman un día y me dicen, bueno, mira, vamos a andar haciendo un recorrido por la costa, armate una reunión con tu gente.
Cuando me dice, tener una reunión con tu gente. Aparte siempre te pasa lo mismo, ¿no? Sí, bueno, no había mucha gente, había ganas. Y bueno, y así, bueno, llamé a varios amigos, los llamo a Norberto. Che, vení, vamos a hacer un asado. Hicimos un asado, juntamos 20 personas. Al asado vino Manuel, lo hicimos en mi casa, ahí en Foca. La vuelta era mía. A la vuelta de la tuya. Y bueno, vino Marcelo D'Aleto, otra persona que trabajaba activamente, peronista, pero que estaba trabajando como muchos que trabajaron en el PRO. Y el resumen de la reunión fue, mira, estamos muy jugados con el tiempo, armate una unión vecinal, vamos a hacer, si no llegamos en los distritos a armar algo con bandería propia del PRO, vamos a tratar de hacer cosas con uniones vecinales. Bueno, dale. Terminó la reunión, les blanqueo a los chicos, les digo, mira, esto no va a haber sello del PRO acá, no nos lo van a dar, así que vamos a tener que trabajar. ¿Y cómo vamos a tener que trabajar? Esto fue así, Edgardo. A veces la vida hay casualidades y bueno, se dan. Al otro día me llama una clienta histórica del balneario, llamada Cristina Girotti. Me dice, hola Martín, ¿cómo estás? Bien, bien. Digo, Cristina, es medio temprano para reservar carpas para el verano. Digo, esto era julio ya. No, pero no te llamo por eso. Vos tuviste ayer una reunión en el centro. Sí, le digo, pero ¿cómo es esto? ¿Vos qué tenés que ver? Yo te cuento, Martín, yo soy apoderada de varios partidos políticos, te vamos a dar una mano. Me pidió Manuel Mosca, Marcelo D'Aleto, que te llame, que se dio, te conocían, yo te conozco toda la vida, te voy a dar una mano. Y ella fue la persona que me guió y me dijo, vos tenés que hacer esto. Y fui haciendo, Edgardo, todos los pasos. Hice, no sé, 50 viajes a La Plata, solito, hasta entendiendo y telefónicamente me fui guiando y terminamos armando lo que iba a ser el PRO. ¿Por qué digo lo que iba a ser el PRO? Porque en un momento determinado, ya después de haber tenido esa reunión que mantuve con vos en Ojalá, había que definirse. Y a mí la verdad que el PRO me dio una mano importantísima con Cristina y asesoramiento, pero una mano importante. Sí, para que nos escuche del otro lado, lo que él dice, una mano importante. Vos cuando empezás, Claro. más en política, vos tenés que tener todos los papelitos en regla. Y vos nunca sabés cuál es el papel que te va a faltar. Tal Porque cual. si no tenés todos los papelitos en regla y tenés un buen candidato y perfilás, perdiste todo porque hicieron plink y te Tal quedaste cual. afuera. Y así fue. No, te faltó Sí, el punto en la punto y la coma, y no te gusta. Bueno, Fuera. para eso fue fundamental tener un apoderado partidario de ellos, que estaban todo el tiempo yendo y viniendo, y tenían gente permanente en La Plata, que por suerte no lo tuve que usar creo que 1 o 2 veces, porque todo lo demás fue corriendo, transitando el cauce normal, y así fue que empezamos a juntar afiliados, empecé a convocar gente. Una primera formación antes del por ahí el PROPIN que todos conocieron, que casi naufraga, porque llegó un momento cuando yo decía pro Macri, tenía un rechazo, Edgardo, en Pinamar, pero fuerte. Yo dije, cada vez que decía, no, el pro de derecha, Mauricio Macri. Y la verdad que en ese momento, inicio del 2012, ¿quién iba a pensar? 3 años después. Esa cosa ciclotímica de la cosas Argentina, que ¿no? suceden, que son increíbles, pero pasan. Bueno, entonces cada vez mencionaba, me costaba, cuando queríamos hacer reuniones, cada vez mencionaba menos el PRO. Y bueno, un vecinalismo, esto va a ser un vecinalismo, sí, pero que puede tener, por ahí lo tiene, por ahí no lo tiene, hay que armarlo. Bueno, lo fuimos armando y empecé a generar reuniones. Una de las primeras reuniones que genero la hago en el Espada Marino de Gabriel Magrini. ¿Pero por qué? Porque Gabriel, como vos sabés, históricamente participó en el vecinalismo de Altieri y había aparentemente tenido una intención de armar algo que se llamó Equipo Pinamar y que nunca fue un vecinalismo. Algunas palabras o lenguas, como dicen que fue algo que Viallo le dijo que armara y que después cuando lo tenía le dijo no, paralo. Bueno, yo me junto con él, le digo, mira, así como me junté con vos, le digo, mira, estoy haciendo esto. ¿Te interesa? ¿Cómo lo ves? Sí, Tincho, me interesa, buenísimo. Bueno, empezamos a tener reuniones. Gran tipo, Gabriel. Y hicimos varias, 4 o 5 al principio, pero no juntábamos mucha gente. Entonces yo traía gente, 10, 12, 15 personas, y Gabriel, que estaba laburando en la pileta, terminaba de dar sus clases de pileta y se sentaba con nosotros ahí. Y no aparecía la gente. Entonces un día me enojé y le digo, Gabriel, así no va a funcionar esto. Si no convocamos gente, no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, enfrente estaban las oficinas de Santini, empezamos.
Y vamos a preguntarle a Maxi, capaz quiere participar. Así fue, me cansé al principio, me acerco a Maxi, que yo, hablábamos recién fuera de la ley, yo era más conocido de Néstor, el hermano mayor, que es un año mayor que yo, pero Maxi debe ser 4 o 5 años menor que yo. Íbamos todos al Industrial de Madariaga, pero nunca habíamos nada. Bueno, me le acerqué a Maxi, también me acerqué de alguien que sí era amigo mío, que era Guillermo Migliorini, a quien también le propuse la posibilidad, digo quién era, porque la política, perdí una amistad por la política, y bueno, Maxi al principio no venía, no aparecía, estaba ocupado, estaba construyendo, me acuerdo que nos comentó, y pasó un hecho que creo que fue determinante, en esas reuniones que recién te contaba, de que convocábamos gente y venía cada vez menos, cada vez que nos mandábamos el pro, bueno, un día como que hubo un ultimátum de mi parte hacia Gabriel, y le dije, mira Gabriel, si esto no juntamos 50, 60 personas en la próxima, olvídate, esto no sigue más. Y bueno, Gabriel trajo como 40 personas, más 20 y pico que tenía yo, llegamos a las 60. Pero hubo un hecho determinante en medio de la reunión. Él abre la reunión, alabándome al principio, diciendo que Martín viene armando un partido, que va a ser algo nuevo, bla, 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 bla. Y se terminó candidateando. Todavía no teníamos personería, Edgardo, no teníamos nada armado, y se terminó candidateando como primer concejal, el segundo creo que era yo, y el tercero era Romina Geminiani. Pero así, y a esa reunión cayó sin invitación, porque Maxi me dijo, mirá, anda a una reunión que se está armando en tal lugar, Juan Ocampo. Que Juan Ocampo, en esa época decían, chichoneando con un PP. Bueno, Juan, claro, como muchos en esa reunión se sorprendieron, pero acá está todo armado. No había nada armado. Esto sucedió así, termina la reunión y le dije a Gabriel, se terminó. Así no vamos ni a la esquina, macho. Así fue. No, pero vete, me tengo que estar mi gente. No, se terminó. Y se terminó. Y seguimos. Y hubo un momento, después nos agarró el verano, nos faltaban muy pocas afiliaciones para juntar las 250 que eran las necesarias, las mínimas para arrancar. Y estábamos en el balneario, en Las Brujas, me acuerdo yo. Ya se había incorporado Roberto Lors, que venía de la mano o de alguna manera del riñón de Gabriel. Y estábamos reunidos en la mesa, éramos 5 o 6, y apareció Maxi. Así estaba Gabriel, o sea, había pasado eso, pero Gabriel vino un par de reuniones más, como que había que fumar la pipa de la paz, pero yo ya de mi parte estaba cerrado el tema. Y apareció Maxi, que ya nos habíamos cansado de ir a buscarlo, como que se había perdido. Y mis palabras fueron las siguientes: Maxi, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Sentate, ¿no? Bueno, ya estoy más libre, chicos, estoy en condiciones de poder colaborar en lo que sea. Entonces me levanté, éramos 6 personas, y dije, tenemos candidato. Claro, tenemos candidato. Obviamente la cara de Gabriel fue, en ese momento, vecino, no sé si se llevaban bien o se llevaban mal. Yo dije, tenemos candidato, y así arrancó la lista esta. ¿Dijiste tenemos candidato porque lo veías y lo habías olido a no, Maxi? Porque ¿O porque era para callarlo a Gabriel? No, fue un poco y un poco. A Maxi lo conocía poco, muy poco. Y la verdad que mi intención siempre en el armado de Propin fue buscar apellidos conocidos de Pinamar. Avendaño, Celalic, Santini. O sea, traté de armar, que aunque sea que los primeros sean gente que sea representativa del lugar y que sean conocidos. Más allá de si íbamos a poder lograr que después quisieran participar. Y de hecho fue así. El 8 de mayo logramos la personería del partido, y las legislativas, ahí nomás. Y sin plata, cero experiencia, con un Pinamar complicado. Vos mirate ahí, porque te estás mirando, para quien sí. no está mirando por expliquémosle a la gente. Por la cámara, está mirando el folleto de Propin, subirlo a la cámara, así lo ven. Acá, concejales 2013. ¿Acá dónde es? ¿Acá? Ahí, ahí en la camarita, ahí estás. Acá, concejales 2013. Ahí te estás mirando con lista. Ahí. La cámara la tenés enfrente tuyo, estás mirando el televisor. Bueno, el televisor es lo por donde sale. Está bien. Y bueno. Ahí mirate ahí y hablate ahí porque eso fue hace 2012, hace 12 años atrás. ¿Y? Pasaron tantas cosas. ¿Valió la pena? Siempre vale la pena. Sí. Porque la verdad es que si no hubiese sido por ustedes, sí. Pinamar hubiese seguido empantanado. Siempre vale la pena. Creo, ¿no? O sea, más allá que obviamente estás haciendo
brujería, ¿no? Porque no puede volver el tiempo para atrás No, y totalmente, saber cómo sí. los votos de ustedes se hubiesen repartido con el resto de las fuerzas políticas, ¿no? Pero cuando gana Propin, que entra de las ganas de reformar todos, sin saber en líneas generales mucho cómo era el funcionamiento interno, Poco y nada. pero sí entraron con una mentalidad que a mí me gustó mucho, de trabajo y todo, que es, ¿sirve? Sí, listo, sirve, ya está, se terminó. No sirve, no sirve, se acabó. No importa de quién viene, Tal cual. de dónde está, porque no eran políticos. Y se notaba, y en función de eso trabajaron, ¿no? Y en función de eso se estabilizó Pinamar, sacamos la playa y Me un gusta montón de eso. cosas. Sacamos la playa. El otro día cuando lo entrevistabas a Juanjo... Es que la fue playa así. la sacamos nosotros. Sí, sí, totalmente. A ver, yo estuve Eh. peregrinando en el desierto, éramos 3 contra 7 Fuiste uno de durante los 2 años. de los artífices más importantes para que saliera. Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando, no me acuerdo exactamente la fecha, pero después de después de las elecciones, al año siguiente que ustedes Claro, asumieron, 2000, ya ya 2014. me daban los números, pues ustedes Sí. eran 3. Claro. Y yo tenía los 2 del MUPP 5, yo 6, con la presidencia más o menos peleábamos. Convenciste a los radicales que no querían saber nada con la playa. De eso doy fe. Hernán, Bueno, en realidad fue un trabajo que hicimos de pinzas con Hernán, que a mí me llevó 2 años y pico, y Hernán, estábamos así, y le digo, Hernán, ¿por qué no nos dejamos de joder y terminamos de sacar la playa? Claro. Le digo, sentame con quien haga falta hacerlo, le digo que ya tenemos, le digo, porque el consenso yo lo había olido que estaba en el consejo. sí, sí, estaba para eso. Y me dice, ¿lo tenemos? Sí, lo tenemos. Fíjate qué es lo que hace falta hacer y lo acomodamos. Y 24 horas me fui a La Plata, me presentó con la gente del OPDS y no me acuerdo qué más. Sí, sí, el OPDS, Después exactamente. fuimos nosotros al OPDS Sí, sí. todos y armamos todo, hicimos la audiencia, destrabamos el frente judicial. Claro, Y que ya eso está. era lo más complicado y era un poco las garantías que se pedían, ¿no? Los famosos 12 puntos que fueron los que destrabaron el conflicto, pero lo político fue fundamental, tu consenso, tu armado, o sea, juntar a los distintos bloques, porque la verdad que había distintos bloques, pero todos se encolumnaron detrás del proyecto, que hay que recalcar, era inversión privada netamente, ¿no? No le costaba un peso. Nada. Y que después, bueno, Martín con su magia yesa hizo su gran acting y bueno, él lo que tuvo que hacer es, bueno, arranque. No, y bueno, guiarlo, sí, para. y marcar. No, para. La playa la licitó Rafa, Sí, 2009. 2009. Mm. Se pudrió hasta el 2012, 2013. Sí, En el 2013, sobre fin del 2013, ahí- empezamos ahí- a acomodar. exactamente. En el 2014 hacemos la ordenanza. Sí, Durante todo el 2014 y el 2015 Contratos. hicimos todas las adjudicaciones y claro, los contratos. exacto. Se lo dejamos todo hecho, que lo podría haber hecho Elizalde, Sí, me pero acuerdo. no quiso. No quiso, es verdad. Que yo le decía, no sos de mi partido ni vas a ser mi candidato, pero empezá. No importa, le digo, nos Es sirve con verdad, Pinamar. me había olvidado de eso. claro. Y bueno, por H o por B no se hizo. Y después tenés una parte importante, porque la ejecución, la fiscalización, Sí, sí, fue que todo eso. salga bien, todo eso fue todo Por de eso te Martín. digo, arrancó ahí y él tuvo que guiar el proceso, ¿no? A ver, son eslabones que fueron necesarios. Y Política de Estado, es el Sí. mejor ejemplo, mira, tenés. Una totalmente, política de sí, Estado sí, diferente. que de diferentes partidos, diferentes formas de pensar, pero que terminó saliendo. Y bueno, está a la vista el Frente Marítimo, ¿no? O sea, ya han pasado varios años y creo que fue un logro importante. Y ahora Sí. dentro de poquito ya empiezan a vencer las primeras 2030 ya van a pasar los famosos 15 años que... Sí, pero en los primeros del 2010, algunos si no se portó bien, tiene... 2010... no, perdón, no. en 10 años, En más el- 5. Bueno, lo de los 5, sí, seguramente si el Consejo En el lo 2025, vota, si alguno que no hizo todos los deberes, y- o no hace algo bien de ahora en adelante, sí, puede, se puede perderlo. puede tener problemas. Puede tener problemas. Sí, pero ahí ya será la cuestión de los que fiscalizan y bueno, vos lo dijiste, cada expediente de cada concesionario es una historia, ahí hay que trabajar finito para cuando llegue el momento. Pero yo la verdad que con vos pasé momentos muy lindos, momentos bravos, no me voy a olvidar nunca esas peleas que hubo, las que tuvimos se negociaban paritaria, ¿viste?
la verdad que hubo momentos muy tensos. Nah, eran buenísimos esos momentos. Pero no sé, yo digo para la gente que nos está escuchando, eran tensos, pero se disfrutaban, no sé cómo llamarlo. No, hay una realidad. Vos venís, planteame que yo soy gordo, feo, puto, lo que vos quieras. Pasaban esas cosas. Decime lo que quieras. Ahora, si vos te vas a venir a hacer el malo y vos pensás que por hacer el malo y hacerte el loquito, porque tenés 5 o 6 atrás tuyo, yo me voy a esconder abajo de la mesa, nada. Me acuerdo que Trujillo un día casi se nos sube arriba de la mesa, ¿la acordás? Fue para atrás. Sí, sí. No, todo bien, nunca un problema. Después me lo cruzo en la calle y lo saludo. Todo bien, todo bien. Fue terrible. En ese momento sí. Estaba al lado tuyo, yo no me olvidé nunca. Pero sí, fue un momento duro. Entendieron todo que se tenía que ir para atrás, ¿no? Sí, tal cual. Sí. O sea, pero fue bravo. Hay una realidad. A mí nunca me gustaron las cosas por la violencia. Y yo siempre me planté. Me acuerdo que te paraste en la mesa y fue un momento. Y fue un momento que... Pero en la mesa tuve que pegarle tres piñas a la mesa para que se corran. Porque se armaba. En realidad, ¿qué pasa? Primero partamos de la base y somos todos vecinos. Y nos conocemos todos. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Yo veía que teníamos una situación que se estaba desmadrando porque la intendencia, que creo que en ese momento estaba Elizalde, claro, nos había hecho responsable a nosotros de que no cobraban. Y nada, obviamente, en el que cuando todo el mundo desde el Ejecutivo decían que el problema era el Consejo Deliberante, que pim pum pam, yo quería explicarle por lo buena que no era así. Como pasó tantas veces que nos echaban la culpa, ¿no? Claro, y obviamente, cuando veo que se viene el malón que no entendían motivos, yo me paré ahí y les expliqué que no, y que si querían ir por la violencia no había ningún problema, no íbamos afuera y les explicábamos cómo era. Y a partir de ahí hizo un clic porque yo en realidad no estaba haciendo un acting, yo lo decía en serio. Sí, me no cabe en duda. Pero estaba ahí. Pero ¿por qué? Porque el que está del otro lado dice... Vos tenés que ver que vos estás sentado del otro lado de la mesa, en una mesa larga, para atrás tenés la pared, no podés pararte en un contexto de que alguien se saque, y no es que se saque porque sea malo, se saque porque la situación lo haya sacado, porque estaba queriendo su plata y no quería. Entonces nada, yo me paré ahí, les expliqué que pesaba 100 kilos, todavía los pesos, y que si alguno quería pelear no había ningún problema. Si queríamos hablar, hablábamos, y si quería pelear no había ningún problema y los invitaba afuera. Y había otro más que después fue también... Pero a ese le habían hecho... Había alguien más que no me sale el nombre, que tenía un casco, que a ese le habían dicho que si me pegaba, lo ponían de planta permanente. Sí, no me acuerdo del nombre, pero sí. ¿Y cómo es? Pero nada, cosas que pasaron. Cosas que pasaron. Que lo que estuvimos ahí... Había que actuar y yo se me sale la tanada de encima y después, salió bien, ¿eh? Salió bien, no pasó nada. Después de ahí me crucé con la gente, le digo, bueno, espero que no haya quedado ningún problema y se enfrió. No, eso no. No pasó mayor. Y bueno, y después, bueno, o sea, vos recién hiciste una pregunta. No, arrepentirnos no se arrepiente nada, obviamente. No, te dije si valió la pena. Valió la pena lo vivido y estuvo bueno las cosas buenas que pasaron, las cosas malas, porque de todo hay un aprendizaje. Y si éramos muy tiernos, no entendíamos mucho de qué se trataba el tema, le pusimos creo que el corazón y las mejores intenciones, pero en política no alcanza con las mejores intenciones. Porque la política en sí es poder. Es poder, tal cual. Y el poder es que podés, el poder es la capacidad que tenés de realizar lo que decís o que se realice lo que planteás. Y esto por ahí, no es que no se malinterprete, a veces cuando uno se fija un objetivo, tiene que hacer lo que tenga que hacer para llegar. Y nosotros había cosas que por ahí en ese momento, la inocencia del momento, no la veíamos con mucha claridad. Decíamos, bueno, esto no, esto sí, no. Y no es esto, no, esto sí. Hay cosas que no había, si vos querés para llamarlo, había un cúmulo de ideologías en ese vecinalismo que chocaban en las formas de pensar primero y después en las formas de llegar a un objetivo. Y eso fue, creo, lo que fue el principio del fin de mi punto de vista, porque fue crispando un poquito la relación. Yo siempre fui una persona que dije, hay que hablar con todas las fuerzas, porque la política es así, es que es el arte del consenso, hay que mediar, es una negociación continua. La única manera que vos no podés hablar con todas las fuerzas es si vos tenés el 70-60% de aprobación, y tenés lo mismo de concejal o de legislativo, que entonces decís, claro, pero eso te dura ¿cuánto? Nada. Mirá lo que le pasó al presidente. Bueno, ahí lo tenés. Y me parece que, bueno, creo que era un consejo deliberante bastante dividido, ¿no?
y que creo que se lograron muchas cosas para lo que era el contexto del momento. Y superado ese escollo, para llamarlo de una manera, claro, ya venían de vuelta, ya venían las del 2015. Y todo el mundo hablaba, ustedes son intendencia. Y había mucho para hacer. Es que yo creí que ustedes eran la intendencia antes de las PASO. Bueno, a mí me pasó algo... Es más, una de las cosas que yo le decía una y otra vez es, la tienen que asegurar. Bueno. La tienen que asegurar, porque 5 puntos de uno, 6 puntos de otro, 7 puntos de otro, era asegurarse la intendencia. Bueno, esto que acabas de decir me habilita a decirte lo siguiente. A ver, como el vecinalismo que estábamos hablando al inicio de la nota, que era algo relacionado a las raíces con el PRO y que muy pocos sabían, yo siempre lo blanqueé hacia adentro, se los manifesté a todos. A mí me ayuda fulanita, viene las extracciones del PRO, acá no hay nada... Sí, aparte el fundador de Propin sos vos. Exactamente, por más que algunos digan que no fue así, pero fue así. Y bueno, yo siempre desde lo democrático hacíamos las actas, de hecho me quedé con copia de todo el libro de acta del partido, por si alguno dice que lo que voy a decir no es cierto, las tengo, las puedo mostrar. Hicimos la previo a las legislativas del 2013, hicimos la primera asamblea donde se votó, ¿se va con propuesta republicana o se continúa como vecinalismo? Había que cerrarlo esto. Bueno, en ese momento la votación fue creo que 30-10, dijeron que no, o 30-2, creo que fue yo y otro más que queríamos ir con el PRO, los demás no querían con nadie con el PRO. Y bueno, y en el 2015 se vuelve a dar el mismo escenario. Pasa en el 2015 ya hubo un acercamiento con Massa, con Frente Renovador, que no pasó a nada, sí pasó en el 2017, pero... Es que yo quería, a ver, cuando después de las PASO del 2015, sí. Yo le mando un mensaje a Maxi y le digo, Maxi, yo me bajo, no quiero ser candidato a intendente, se terminó. Digo, yo la verdad, si puedo dar una mano, les doy a ustedes que pim pum pan y se terminó. Pero no porque la verdad es que uno va y hace campaña y demás, es más, yo me había ido de vacaciones y estaba estaba en México y le mandé un mensaje a Maxi. Claro, cuando volví se lo dije el partido, que casi me matan. Claro, bueno. Me dice, dice, si no lo hicieron cuando hiciste todo lo posible. Dice, porque inclusive habían hecho un par de reuniones que ustedes no saben, pero yo les había dicho, vayan y véanlos a los chicos de Propin, porque digo, me interesa que... No, yo no quería un cargo, a mí yo no necesito un cargo. No, me consta que siempre fuiste muy aperturista en eso. Y porque, aparte, yo lo conozco a Sergio, creo en la capacidad de persona que es, y yo digo, bueno, este es el futuro que necesita Pinamar, y que necesita la Argentina, porque la verdad es que creía en él porque es una... Cualquiera fue un momento... Cualquiera que ve Massa por cualquier lado piensa que es de la caricatura que el resto le presenta. Y cuando vos lo tenés y tomás 2 mates con el tipo, te das cuenta que no es el cuco que te presentan, es un tipo macanudo. Tal cual. Como tanta gente que te la hacen odiar por si no las conoces en persona. Porque el medio, las cosas, Twitter o lo que fuere. Entonces nada, cuando volví me dijeron, no, porque si vos no te presentás, no hay nadie que defienda la boleta, si no tenemos fiscalización... Claro. Jugábamos un par de puntos para diputados provinciales y demás, y bueno, obviamente me cagaron a bife, me explicaron que no, bueno, hice la campaña y seguí y seguiste por ahí. Es más, creo que en un momento también le dije a Maxi, disculpame, te dije esto y no lo puedo cumplir porque tengo mi compromiso con mi partido también. En esa transición ya venían las del 2015, otra vez me vuelve a llamar Manuel Mosca, que ya estaba como diputado él, y me dice, Martín, ¿podríamos trabajar algo para las del 2015? Y le digo, mirá, vos sabés que mi corazoncito está puesto ahí con ustedes, pero bueno, hay que trabajarlo internamente. Te digo, no, venimos de ganar una legislativa, está todo como pum para arriba, va a ser difícil convencer a la tropa de que las que vienen no alcanza con el vecinalismo solo y que se va a necesitar otro tipo de apoyo y otro tipo de envergadura. O sea, ¿qué es lo que me pasó a mí, Edgardo? Yo todo el tiempo, soy un tipo también como vos de mirar muchas noticias y en ese momento... El contexto que se vivía, al menos yo lo supe siempre, no iba a alcanzar con un vecinalismo. O sea, el vecinalismo tenía pata corta. Se venía del 2015 un cambio importante para Argentina. Y le dije, mirá, Manuel, lo voy a intentar, pero difícil, pero lo voy a intentar. Pasó el tiempo. ¿Martín no apareció ahí? Pará, eso, me sacaste. En uno de esos viajes que yo tengo a mi mujer en Buenos Aires, iba y venía, mis hijas allá estudiando. En uno de esos viajes estaba llegando a Capital. No había WhatsApp todavía. Entonces, por Messenger de Facebook me entra un mensajito. Hola, soy Martín Yesa. Estoy trabajando para el equipo de María Eugenia.
estoy llegando a Pinamar, me gustaría tener una entrevista con vos y charlamos un poquito, a ver cómo lo podemos ayudar, bla, bla, bla. Le digo, mirá, lo llamo. Digo, pasame tu contacto, me pasa el contacto, lo llamo, mirá. Estoy llegando a Buenos Aires, haceme un favor, Martín, mirá, seguramente no va a faltar la oportunidad que nos juntemos y charlemos. Habla con Maxi Santini. Maxi Santini, le expliqué, sí, lo conozco, fue nuestro primer concejal, bueno, posiblemente sea en el 2015 nuestro candidato a intendente. Se generó esa reunión. Estuvieron solos. Yo me enteré del resultado o de lo que realmente se habló en esa reunión cuando me sumo a la gestión de Martín, fines del 2019, después de haber perdido la interna. Nunca Maxi me dijo o contó lo que yo después me enteré. O sea, dijo que fue una reunión, pero la minimizó como algo que nada. Y en esa reunión lo que sucedió es que Martín puso su colaboración. En ese momento él no estaba pensado como un candidato a intendente, y puso, bueno, de alguna manera las herramientas del PRO a colaborar, y Maxi creo que le habrá dicho feo lo menos que le dijo, no sé, lo tildó, le habló mal de su padre, que aparte el PRO es un partido de derecha, y cerró el intercambio, no había mucho más para hablar después de eso. Pero todo eso yo me entero mucho después. Cerrame la 12 que acá terminamos. Y bueno, egos, no sé, llamémosle algo que sucedió. Esto a mí me lo cuenta el propio Yesa, no, nunca lo supe por boca de Maxi. Bueno, se viene la del 2015. Y la verdad que todo pintaba lindo. Después, bueno, Martín creo que esa parte la contará él algún día cómo fue. Termina siendo el candidato. Empieza a caminar en enero del 2015 y terminó siendo intendente. Y nosotros... Yo creo que a Martín, más allá de su capacidad política y todo, que nadie le puede decir que no tiene capacidad. Sí, totalmente. Sí. ¿No? ¿Cuántos diputados nacionales tenemos de Pinamar? Es el primero. ¿Sí? Y por mucho. Sí. Entonces, pero yo creo que a Martín, en parte la interna, el que lo hizo intendente fue Ventoso. Sí. Porque muchísimo del voto del MUPP dijo, a este no. Bueno, recién y si Lucas tiene el PRO, dice, pero no porque Lucas sea malo o algo por el estilo, sino porque te viniste con toda la tarea hecha. Porque está bueno esto es historia. En ese momento, no, pero contá lo que estás contando, que está bueno. No, porque ¿qué es lo que pasaba? Había mucha gente, Viallo siempre tuvo un caudal de voto totalmente importante, sí. Y un núcleo duro. Y la gente estaba tan enojada de lo que había pasado y lo responsabilizaba a Lucas del destino de Viallo, que estaba tan enojado que lo votaba a Jesse y no lo votaba a Viallo, porque lo que querían era que Lucas no fuera... castigarlo a Lucas, totalmente. Claro, no fuera... Que no fuera intendente. No fuera intendente. Sí. Y esos son los puntos extras que le dio, y una vez que sos candidato y ganador, ya está. Aparte la interna le salió muy bien, a lo que era Cambiemos, ¿no? Le salió muy bien. Hicieron una interna inteligente. Sí. Nosotros tuvimos una interna en el Frente Renovador de 4 partidos, sanguinaria, ninguno hizo las cosas de manera inteligente, nosotros incluido. Y en el 2013, si nos hubiesen ido los 4 más o menos juntos, como hizo Cambiemos, el Frente Renovador era el que más votos tenía. Sí, seguramente. Pero bueno, así no metimos un concejal. Y bueno, Viallo volví en el 2015 también con ganas de coronar nuevamente, y me acuerdo que sacó 1.100 votos en esa elección de 2015, 1.100 votos que nos sacó a nosotros. Como vecinalismo, nosotros sacamos 1.200 por ahí. Bueno, entre los que te llevaste vos, lo que sacó Altieri, nosotros perdimos la elección. Pero, a ver, la perdimos nosotros la elección, también lo tengo que decir. No, pero también son elecciones diferentes. Porque ustedes no sacaron un porcentaje muy inferior al porcentaje que habían sacado en la legislativa. Es verdad. Pero en la legislativa había un montón más de listas que en esta no había. Que en esta no había. Exacto. Y eso hace que se concentre. Y era para intendente. Que no era lo mismo. Pero bueno, a ver, fue hermoso, estuvo muy buena, fue una campaña, hoy lo mirás todo y lo recordás, estuvo bueno, fue feo perder, pero... Es que siempre te mirás para atrás y te queda lo bueno. Claro, pero bueno, a ver, la experiencia estuvo, uno después creció, entendió, cuando me incorporo al Ejecutivo en ese momento de Martín, entendí un montón de cosas, Edgardo, que cuando la planteamos como concejal eran inauditas, no podíamos plantear ciertas cuestiones porque son dos poderes totalmente distintos. A mí me pasó con Marcos Guerrero. Y bueno, Marcos pero Marcos empezó trabajando con Lucas.
Claro, Y él me escribía por Facebook, pues yo publicaba cosas, que esto, que el otro. Era un publicador serial. Marco Marco era un publicador serial. Gran tipo, porque no estabas de acuerdo, pero no podías charlar y todo. Y Marcos me decía, no, porque yo le decía, no es así. No es así, no. Y entró a trabajar con Lucas. Sí. Ni bien entrar con Lucas, entró a trabajar con Lucas. Sí. Y yo le digo, Marcos, mira, te vas a pegar contra la pared con todas estas cosas que puedes hacer, porque no se pueden hacer. Por eso digo, todo el mundo necesita pasar por la experiencia pública al menos 1 o 2 años. Al menos. Porque mínimo. Te das cuenta que el mundo gira al revés, con otro librito y otra lógica y demás. Y bueno, nada. Después cuando se decía que se podía o no se podía, le decían, estás haciendo quilombo para que no se hagan. Digo, no, vas a ver, hacelo y golpeate contra la pared. De hecho, esto que vos decís, lo de totalmente cierto, que él al menos se fue a ofrecer al radicalismo, Marco Guerrero, y después, no sé qué pasó ahí, según Marco, me acuerdo que en un momento me contó, yo le presenté varias propuestas y Lucas no me dio pelota, bueno, eso es lo que me comentó, que puede ser serio, cierto, y me acuerdo que nos castigaba mucho por Facebook por el tema Frente Marítimo. De hecho, frontalmente me mataba. Vos, que tu familia. Y yo le dije, mira, Marcos, en vez de criticar, ¿por qué no te sumas a laburar? Le digo, venite, yo, o sea, lo mismo que le dijiste vos, sin saber que y así fue que lo termino invitando y se incorpora a Propin. Yo le explicaba qué era lo que hacía, él me decía que estaba mal, yo le citaba la ley, era tipo inteligente, y después, veníamos, pero todo por cosas. Y después lo conocí en persona cuando fue para laburar con Lucas. Un tipo muy dedicado. Lo conocí muy serio. Sí, muy serio. Lo que pasa que, como lo dijiste vos recién, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. La práctica te caga a golpe. Entonces creo que él no puede ser un excelente candidato, pero si no sabe negociar. Nunca salió de la teoría y del buen modo, porque él tenía un buen modo, trataba de expresar con sus palabras, pero con eso solo no alcanza. O sea, hace falta mucho más. Y bueno, por eso Yesa llegó donde llegó, y bueno, supo. Tampoco era que había arrancado ayer, Martín, ¿no? Ya venía de. No, ya a ver. Venía de la juventud del mundo. Ya venía laburando. Yo había trabajado con él haciendo un par de presentaciones y unas cosas, siempre muy preparado. Yo lo gastaba porque cuando lo conocí por primera vez pusimos a charlar y él habla todo como habla. Y yo le decía, pero habla como persona normal. Claro. Y me miraba, ¿viste? No, es así. Bueno, después lo conocí, bueno, es así. Y en esa previa, las del 2015, me tocó hacer lo mismo que había hecho en 2013. Tuve que hacer la asamblea partidaria, decir, bueno, tenemos que optar, ahí está de vuelta propuesta republicana que quiere. Todos votaron de vuelta, no. Y pasó el 2015 y vino el 2017, que hicimos la adhesión con Massa. Pero mi contacto con el masismo no lo genera ni Maxi, ni Migliorini, sino lo termino generando yo por esta situación. Yo tenía en el balneario de mi familia, históricamente como clienta a Lorena Jerkovic, secretaria de Sergio Massa. Y un día ve esto, estaba ahí en el escritorio, creo, del balneario, estaba este folleto, así. Sí, bueno, en 2013 soy concejal, bueno. Y me acuerdo que dice, pero Sergio necesita hacer pie, todavía no logró hacer pie como quiera acá en Pinamar, ¿no te gustaría tener una reunión? Y te voy a ser sincero, Carlos, yo estoy bastante lejos de ideológicamente de esa situación. Y le dije, mira, en política siempre hay que hablar igual. Bueno, acepté. Y nos terminamos reuniendo, pasó el verano, me acuerdo, y habrá sido marzo o abril, ya del 17, y terminé yendo a las oficinas ahí en Tigre. Bueno, me acuerdo que en ese momento estaba Sergio, que vino después, y estaba el que era intendente ¿De la Valle? No, que fue Patricio, que Patricio fue intendente de ahí también, Patricio Hogan. De Miramar. Miramar. Y estaba, Patricio ya había sido intendente y estaba el que lo había sucedido, que no me puedo acordar el nombre. En esa reunión estaba él, estuvo Patricio y bueno, Sergio estuvo 10 minutos, me saludó, charlamos y te estoy hablando, faltaba mucho, un año para las legislativas del 17. Después volví a Pinamar, les conté a los chicos, justo cuando estoy entrando al Consejo Deliberante, estaba en el bloque Néstor Luna, del de Gesell, que era concejal en ese momento, justamente por el frente. Y bueno, les conté, justo Martín estuvo con Sergio, les conté la reunión y creo que eso fue un jueves y el sábado venía Malén y Sergio bajaban a Dolores. Y yo no sé qué pasó, yo no sé si hubo una especie de celo de parte de Maxi o qué. Yo la verdad que lo que dije
generé una reunión, escuché, era presidente del partido, traje lo que sucedió y bueno. Y ellos decidieron ir igual a la reunión, quisieron ir a la reunión que se haciéndole, pero chicos, ya que vamos a hablar con el jefe, para llamar de alguna manera. No está. Bueno. O sea, ¿qué sentido tiene ir a una reunión? Vamos a tener más reuniones a futuro y escucharemos. No, tipo, fueron a la reunión, estuvieron ahí en el montón con todos, no pasó naranja. Y en definitiva, la relación que se empezó a dar con el Frente Renovador, que duró 1 año y pico, hasta antes de las elecciones del 17, en lo personal, siempre me hice cargo de esto, fui uno de los que voté en contra de ir en la adhesión, más allá de haber sido el primero pero la idea era hablar y traer, intercambiar con un partido, conocimiento, y bueno, nunca se sabe a dónde se puede llegar. Bueno, termino votando yo, Marcos Guerrero y Marcela Crespo, me acuerdo en la reunión que hacía partidaria, en contra de la adhesión, de ir contra el Frente Renovador, eso está en los libros de actas también, y bueno, el resto votó a favor. Bueno, fuimos a la elección y el resultado ya está. Perdimos, nosotros poníamos en juego las 3 bancas del 2013, perdimos una, quedamos con 2, y yo creo que ese fue más allá de la crisis partidaria que ya estaba habiendo internamente, de las diferencias que yo tenía con Maxi en cómo llevar adelante la política y el partido, bueno, terminaron, creo que las elecciones de las legislativas esas fueron el principio del fin, para llamarlo de alguna manera. ¿Crees que tuvo algo que ver el tema del voto para este concejal que está detenido? ¿Lo de Galarza? ¿Lo de Galarza? Yo creo que lo de Galarza... Yo no pude entender cómo... Mirá. O sea, yo habiendo visto cómo fue lo de Porretti, que en todo momento decía, bueno, ya está, claro, sáquenlo, a Roberto sáquenlo porque estábamos en televisión nacional, que esto que lo otro. Cuando fue lo de Viallo dije, listo, basta, se tiene que ir, hay que sacarlo. ¿No crees como con esa gimnasia como pinamanense aguantaron tanto tiempo a yo creo que, ojo, no, hay que hacerse cargo también de las decisiones, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre lo planteé... Aparte era un tema candente, porque sí, terrible. Sí. Menores, sí, bueno. Sexual, concejal, afuera. Bueno, hoy, en ese momento, como te lo dije en el transcurso de esta charla, la inexperiencia, y vos me decís, sí, pero Martín, ya tenían 3 años adentro, ya no me puedes hablar de inexperiencia, sí, me vas a decir, pero yo fui una de las personas que en ese momento dije, como abogado, o sea, nadie es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero sí lo políticamente correcto hubiese sido, como acabas de plantear vos, decir, che, mira, está todo bien, pero no habría que haber apoyado esa situación. A ver, todo el mundo es inocente hasta que se muestre lo contrario. Es así en todos lados. Pero tenés que acercarte y decirle, mirá, yo no voy a pasar un papelón culpa tuya. Tal cual. Estás imputado de un montón de cosas. Yo no te voy a cubrir. O te tomás licencia o te echo. Sí. Y cuando el resto le dice lo mismo, se va a tomar licencia solo. Cuando vos decías lo de la playa, yo con Lucas fui muy claro. Estaba totalmente en contra. Totalmente en contra. Me hizo un montón de planteamientos. Sí. Y le dije, bien, no te voy a lograr. Bien, entremos y lo discutimos. Lo votamos por mayoría. Vos das tus argumentos, nosotros vamos a dar los nuestros. Vamos, pim, pum, pam. Que en un momento jugué con vos con eso. Jugamos mucho, sí, jugamos. Sí. Donde vos decías que se podía, porque Lucas se ponía muy duro. Sí. Entonces, bueno, busqué un punto medio. Sin conocernos mucho, buscamos una estrategia y lo convencimos. Pero ¿por qué? Porque yo le había dicho, porque si yo me hago todas estas modificaciones que vos querés y vos no lo votás, soy un imbécil. Sí. Entonces va a salir, es más, le voy a dar más metros si querés. Esa fue la te voy a dar más metros, una cosa porque los votos los tengo. Sí. Pero no porque voy a hacer un zafarrancho con la playa, porque tengo que sentarlo a que entienda, a que tenemos que negociar y consensuar. Sí. Y así fue que salió. Eso mismo, al revés, lo tenés que decirle que está... Bueno, te doy las 2 manos, tenés toda la razón, pero en ese momento salió mal. Salió mal y pagamos un precio altísimo. Como partido pagamos un precio altísimo porque, bueno, tenías una sociedad que estaba mirando el tema y que de alguna manera no entendía. La sociedad no entiende. Hablas de violación, ya está, no hay más que hablar. O sea, no la podés defender por ningún lado. Teniendo un cargo público. Y más teniendo un cargo público. Vos sos privado, defendete como quieras. Tal cual. Y bueno, yo creo que eso fue un error que cometimos. Después... porque encima después quedó preso, pero no es que fue sí, todo un bluff. Se terminó dando, claro, exactamente. Tiempo después, pero sí se terminó dando. Y bueno, yo después termino, yo en el 17 termino, pero después sigue Ferretti como presidente del Consejo Deliberante y el tema siguió candente. Ya yo me acuerdo que mantuve ya
reuniones, porque yo me quedé un tiempo después de haber terminado mi mandato, traté de, si bien ya no era ya presidente del partido, las elecciones después precipitaron lamentablemente que en diciembre del 17 Maxi, que había sido el nuevo presidente del partido, no quiso continuar a hacerme una reunión, entonces tuve que agarrar la batuta de vuelta, que no estaba en mis planes, y menos como presidente, porque había sido presidente de Propin desde que se inició en fines del 2012. Y no, ya está, no quería más. Sí, aparte, generaba la alternancia. Siempre porque debe ser medio frustrante, porque sos presidente en minoría. Tal cual. Porque no es que sos presidente porque es presidís en función de que liderás. Vos lo que vos decís no te lo refrendan lo de atrás. Entonces te genera frustración. Como te conté, las perdía todas, no ganaba una. Entonces vos decís... y yo soy el que preside esto, si ustedes no me acompañan. De hecho, me había puesto... En lo personal, ¿no? Yo entiendo tu frustración. Me había puesto muy contento que lo habían designado... Había sido él o otro, no importa. Lo importante era generar una alternancia. Y el conflicto primero con Maxi me parece que se da es porque en el 2017... yo lo que propongo es el partido es muy joven todavía, no hemos generado una alternancia que pueda sucedernos con un nivel de concejales como los que estamos. Le digo, me parece que es el momento, y Maxi me acuerdo que iba a ser papá de vuelta, nos había dicho que Agustina estaba embarazada de vuelta, y al menos lo que nos dijo a nosotros es que familiarmente le habían pedido que no continúe. Bueno, le digo, no continúas vos, tengo que continuar yo. No podemos dejar el partido... mínimamente, yo propuse mi renovación de banca, lo cual a él no le gustó, entiendo, y se empezó a generar toda una situación ahí interna muy escabrosa, muy negra, en el sentido de que yo pretendía que voten los afiliados tienen que votar, lo fuimos a buscar cuando armamos un partido, tienen que estar para votar. Y bueno, ahí tuve un problema, unos cruces muy fuertes con Maxi, porque Maxi me decía, no, hay gente que es afiliada y que nunca vino acá, no lo podemos dejar votar. No, disculpame, Maxi. Lo fuiste a buscar cuando armado, será afiliado tuyo, afiliado mío, afiliado de Giselle o de quien sea. Pero hay que convocarlos. Y el problema fue que no se convocó a los afiliados. Se hizo una cosa muy sucia, lo digo y lo sigo sosteniendo, que terminó al otro día, me acuerdo que se hizo una votación muy trucha, y terminó al otro día, yo medio como que enseguida Diego ya lo sabía, esto salió en todos los medios, y yo me terminó bajando. Me bajé y que no, yo así no voy a ningún lado, y bueno, de hecho no terminé siendo candidato. Es que se produjo, a ver... Y se rompió el partido ahí, ¿viste? Ahí fue el cric. Es como murieron de éxito, ¿sí? en definitiva, porque tuvieron un éxito espectacular, y después de ahí se comieron el personaje. Se comieron el mundo, porque ya no necesitaban más nadie. Es más, creía que no necesitaban a más nadie. Y nada, es lo mismo que cuando... Si vos haces las cosas bien y sos el mejor político de Pinamar, cuando vos vas por la calle te cruzas dos personas, una te dice qué bien y la otra te escupe. Sí. Y eso es lo mejor que vas a tener en política. Ni hablar si te va más o menos, que de tres que te cruzás, dos te putean. Te putean. Pero si dos te putean y uno te felicita, tenés la aprobación más o menos que tiene Milei en este momento. Sabes que andás más o menos ahí. ¿Está bien? O sea, no es totalmente. Porque hay una construcción social de lo que es la política, el poder y demás, que no es la realidad. La realidad es otra cosa. Es otra cosa. La realidad es tenés que ser mucho más humilde para construir y abrirte. Porque si te cerrás y decís, con lo mío está bárbaro, morí con la bota puesta. Y después, bueno, el tiempo pasó, vinieron, te dije, yo agarré la presidencia nuevamente del partido, pasó el verano del 2018 y bueno, se venían las del 19. Y la verdad que Maxi había desaparecido el partido, prácticamente. Igual estaba fracturado, ¿viste? Ya yo no me llevaba muy bien con un componente, con los concejales del momento. A ver, no me llevaba bien porque yo ya no era más concejal, pero como presidente del partido en un montón de temas planteaba mi postura, algo que tiene que suceder dentro del partido, del local partidario, donde se debatían los temas. Nosotros nos juntábamos todos los jueves previo a una sesión de consejo y discutíamos los temas. Yo ya no siendo concejal y daba mi opinión, mira, creo que tenemos que ir por acá, creo que esto tiene que ser así, así. Aparte, una vez que sos concejal durante 4 años, aprendiste un montón. Entonces, había... Roberto era nuevo como concejal, Gaby también, y yo planteaba mi experiencia, que eso no significaba que tendrían que votar como yo les estaba diciendo, pero lo empezaron a tomar como que de mi parte hubo una especie de condicionamiento. Y no, era yo vivo la política es efervescente, ¿viste? Discutía los temas como cuando se discutió plusvalía, como fue el Frente Marítimo, era algo nato que decía, no, esto
piénsenlo así. Bueno. Y ellos se enfrascaban mucho y no había, viste, ahora blanco o negro, y no es blanco o negro política, chicos, no, esto a veces tiene que ser gris. Es que, de vuelta, morí con la bota puesta, o sos el Salvador, Tal cual, sí. y si no sos el Salvador, sí. te pasa lo que te pasa. Bancate las consecuencias, pues. Y bueno, y eso fue un poco crispando, hasta en un momento determinado, ya finalizando el 2018, se venían las legislativas del 19, la ejecutiva, y yo le digo al partido, no, me parece que hay que empezar a pensar en quiénes van a ser las figuras en la próxima. Entonces encargué a una consultora reconocida, le someto al partido, luego no hay que gastar tanta plata, hay que convocar una consulta, porque también hay que decirle a la gente, la política es plata también, se gasta mucho dinero. Y esa plata salía de nuestro sueldo, salía de aporte de los afiliados, o sea, nosotros no teníamos otro aporte que el propio. Y bueno, contrato una consultora en ese momento, más o menos así decía, marcaba la imagen de cada una, la positiva, la negativa. Todavía seguía siendo dentro de Propin de Maxi la cara más que el visible o el más reconocido. Bueno, si bien no tenía un gran porcentaje en ese momento como era la persona más reconocida. Y yo, a pesar de las diferencias que yo ya tenía con él, hice una reunión partidaria donde se vinieron las personas, expusieron todo lo que fue el focus group y todo lo que se hizo. Y bueno, también, obviamente, estudiás a todos los otros candidatos, a esas virtudes, debilidades, salió un lindo estudio de ahí. Y bueno, digo, Maxi, las encuestas muestran que dan que vos seguís siendo la persona más representativa del partido y tenés que ser candidato en la que viene. No, yo no voy a ser candidato. Tenés que ser candidato. O sea, es así esto. O sea, por más que a mí no me guste, tenés que ser candidato. No. Bueno, pasó el verano. Yo tenía que cerrar, era presidente del partido, teníamos que cerrar ya a hacer una reunión porque ya no había mucho tiempo. Era más secretario en realidad que presidente, me parece. Bueno, sí. Porque era el que llevaba los... Y es que conocía el procedimiento, no había muchos que se ocuparan. Después Marcos empezó a empaparse un poquito del tema, cuando empezó a tener ya las aspiraciones para querer ser. De hecho, a Marcos le dije más una oportunidad, mirá que el tren no pasa muchas veces, le digo. Cuando pasa te tenés que subir, por más que no te sientas preparado, ¿viste? Porque él siempre decía, no, yo no estoy preparado. Vos te tenés que subir, si no, por ahí no pasa de vuelta. Yo creo que en algún momento la entendió, entonces yo planteaba, como en el 2017, como te conté, al final no fui candidato y yo seguía viendo el partido muy frágil, dije, bueno, yo me voy a postular. ¿Quién más se quiere postular? Hagamos una asamblea donde cada uno quiera postularse, de hecho está la asamblea, todo. Hubo gente que lo emocionó a Maxi, gente que me emocionó a mí, gente que emocionó a Marcos. En definitiva, de todo ese menjunje no salió nada potable. Entonces yo convoqué una reunión 15 días después y dije, bueno, presenten lista. Yo armé mi lista y así, de la galera, apareció otra lista con Guerrero a la cabeza y Santini segundo. Y bueno, me tocó perder. Perdí, cuando uno pierde se va. Algunos, ¿por qué perdimos? Porque hubo en ese momento, por muchas cuestiones, yo creo que ya lo que veníamos arrastrando en el 2017 fue terrible. Y encima, que se mataran internamente, en una interna son feroces las internas de guerra. Es que la vivieron los del PRO. Son feroces. Nosotros hicimos una interna de 4, entre los 4 habíamos sacado el 25% de los votos y después nos metimos un concejal. En ese momento, a diferencia del 2017, yo dije, yo voy hasta el final. Internamente, ¿no? Me lo dije a mí, me acuerdo que hablé con mi mujer, me dice, ¿vas a seguir con esto? Me dice, sí, voy a seguir con esto. Voy hasta el final porque yo fundé este partido. Y si tiene que morir, va a morir. De la forma que tenga que morir. Lo que no quiero que siga es que continúe así. En el sentido... Sí, pues si no, vos sos la ambulancia o la terapia intensiva de un moribundo. Y no me bajé, lo cual hizo que fuésemos a una interna, muy tirada de los pelos, me tocó perder. Y no acompañamos... porque ellos en el reglamento electoral plantearon darnos, no sé, el 7º lugar. No, flaco. Si habíamos tenido es sistema DON como... Si querés integrar, integrá. Claro. Decime que me voy a mi casa y listo. Pero al otro día arrancaron, y viste, en los medios en ese momento se decía, la lista va a acompañar, la lista de Biotti que perdió.
ellos nos decían, sabían que no íbamos a acompañar porque ya se había hablado, ya se había firmado un reglamento electoral y claramente habíamos dicho, muchachos, si nosotros a nosotros con este reglamento no los acompañamos. Más que una interna fue la pelea de un pelado por el peine. Exactamente. De dos pelados por un peine. Ponele. Y fue porque era ver quién orinaba al otro. Fue horrible porque la verdad se trabajó mucho y desde el inicio, todo lo que te conté, y bueno, para que termine así, una lástima. Pero bueno, después yo seguí mi camino, al poco tiempo, nada, yo trabajaba con los hoteleros en ese momento, desde que dejé ese concejal, trabajaba con Pedro, bueno, con Nacho Serra en la asociación hotelera, como asesor de ellos, y bueno, también hubo muchos proyectos que presentamos ante el consejo a través de la asociación. Y en un momento, un día viene Pedro y me dice, mira Martín ya se quiere hablar con vos. Tendrá mi teléfono, no me tenés que hacer de puente vos. No, bueno, pero justo se dio. Bueno, terminó siendo de puente y bueno, nos juntamos a charlar. Claro, eran las elecciones. Él necesitaba de alguna manera le sobró. Capitalizar, le sobró totalmente, no me necesitaba. Pero es el mismo concepto, sí, políticamente sí, muy hábil, agarremos todo lo que podamos porque tenemos que arrasar. Y bueno, sucedió así, yo obviamente le puse algunas condiciones y que bueno, que él siempre las respetó. Y bueno, después la verdad que hice mi experiencia en el Ejecutivo, al principio como asesor de él, un poco en el sentido de cómo era... Ahora estás del otro lado, ahora no contestás los informes. Claro. Entonces... esta pelotudez me pregunta. No, era terrible. Las cosas que preguntaban yo no lo podía creer. Pero bueno, es parte del aprendizaje. Después con el tiempo, justo Gustavo Sagrario, que ya estaba muy baqueteado en el sentido de cansado, que venía del 2015 siendo director, había sido varias veces, pero ya venía del 2015, estábamos en 2016, me dice, mira Martín, yo no quiero seguir, voy a seguir siendo, obviamente, soy jefe de división, voy a seguir estando, pero no... Gran tipo, Gustavo. Sí, aparte, está desde... Sabe todo. No sé, desde que arrancó ahí, desde que prácticamente 2-3 años de la democracia ya estaba ahí él, y pasó por todas las intendencias, o sea que... Lo cual es, la verdad, una excelente persona, un excelente compañero de trabajo hasta el día de hoy, y aprendí muchísimo. Después, obviamente, uno le va metiendo su impronta, pero bueno, al tiempo, al año y medio, 2, empecé la dirección de administración y actualmente, bueno, cuando Alonso dejó en enero de este año la dirección de personal también, yo le había sugerido a Juan en su momento, le dije, mira Juan, son 2 direcciones que tienen mucho en común en la diaria, si el día de mañana yo no estoy o se va Alonso o quien esté, te aconsejo que las fusiones, porque es necesario. De hecho, ya había habido uno que, si no me equivoco, que fue así subdirector de las 2, que fue este abogado que estaba en la época nuestra. Nosotros éramos concejales, él estaba en el Ejecutivo, que falleció. No, Bailey no. Yo le decía Mick Jagger porque era muy parecido. Ah, sí, Baena. Baena. Y también estuvo en fiscalización, claro, todo. Y Baena tuvo el cargo que yo tengo hoy, o sea subdirector de administración y de personal. Y bueno, con el tiempo... Como fiscalización, Baena te defendía lo indefendible. No tengo ahí, sacalo que te da el ambulante frente al local. Y si no puede Macri en la capital, mirá que lo voy a poder hacer yo acá. Lo saco yo a patadas, correlo. Y bueno, la verdad que fue una linda experiencia, de y hasta hoy la verdad que la he pasado, he aprendido muchísimo. Ya conozco el funcionamiento de todas las áreas de las 2 gestiones que tuvo Martín. Y eso te da, viste, un panorama. Ves las cosas de manera diferente. Totalmente. Sí, porque te das. Todo el mundo que escucha esto tiene que pasar por la administración pública. Totalmente. Sí. No hay. Es más, no se aprende leyendo. Debería ser. No, porque lo tenés que experimentar. Lo tenés que experimentar. Y golpearte, ¿eh? Ni hablar. Es como que ahora van a cambiar por la lista única. Sí. Que es bárbaro para que no se roben la lista la otra. Pero ¿en provincia va a aplicar eso? Vamos a convivir con los dos. Con los dos. O va a desdoblar las elecciones, Kicillof. Mira. Pero, ¿cuál es el tema? Cuando vos estuviste en una elección y la fiscalizaste, te das cuenta que no se puede robar una elección. Si tenés fiscales. Totalmente. Y si querés ser presidente, intendente, gobernador, tenés que tener fiscales. Sí. Porque si no... no juegues. Y si no, quédate en tu casa. Tal cual. Tuiteando, o poniendo el post en Facebook, que son todos corruptos y vos la tenés re clara y juntás un montón de likes. Pero sí. Pero es así.
vos lo dijiste. Y la verdad que la experiencia fue única, irrepetible, y no sé cuánto más voy a seguir, pero la verdad que, porque uno también deja mucho en esto. Es que a vos, vos hace 10 años que estás... Sí, prácticamente yendo y viniendo. pasaron 10 años. Yo me acuerdo cuando yo te conocí, que estabas en el consejo y todo, me decía, no, porque yo voy, vengo. Y o sea, yo tenía... pasaron el coso y seguís yendo y viniendo. Llego, sí, con tu respecto a tu familia, ¿no? Sí, con mi mujer porque y mis nosotros hijas. sabemos que estamos Sí, hablando, sí, porque sí. está escuchando el otro lado. Claro, exactamente, con mi mujer y mis hijas, que mi mujer nunca quiso establecerse acá, definitivamente no. Ella viene también, pero no quiso vivir acá. A ver, cosas que suceden. Tus hijas ya están más grandes, porque Mi pasaron hija, 10 años. Delfina 12. tiene 24 ya está en la facultad, trabaja. Sofía está estudiando también en la facultad y sí, ya están allá. Vienen en verano nada más, pero sí. Pasa que yo, Edgardo, como vos, amo este lugar. A mí este lugar me dio todo. Desde lo comercial, me dio todo, contacto. Y además es un lugar en el cual amo vivir, por más que tenga que viajar e interactúe con mi familia en Capital, es algo que no puedo dejar, es así. Amo sinceramente este lugar y bueno, es así. Y lo disfruto en el día a día. Ahora ya desde otro lado, porque comercialmente ya no, mi familia ya no tiene más balneario, pero bueno, sí lo vivo distinto. El año pasado fui a la playa ya como turista. Nunca pude hacer eso todavía. Una vez sola lo hice, No, sí, un par de veces fui a la playa. pero viste, me costó. Pero estuvo bueno, pero de otra forma, es distinto. Ya no es lo mismo para mí. Tuviste toda la vida ahí, es como que es difícil, viste, no estar haciendo lo que hiciste mucho tiempo. ¿Te cuesta dar vuelta a la página? Sí, no, me cuesta, sí. Porque pero aparte para vos la playa tiene un raigambre emocional, de identificación y de estilo de vos vida. Sos eso. Claro, sí. Y ahora no sos más. No sos más. Bueno, son cosas que tenés que ir procesando con el tiempo, ¿viste? Pero sí, me dio todo y disfruté muchísimas cosas y conocí un montón de gente, porque es un lugar que vos conocés gente, familias, contactos, todo el mundo vino a Pinamar, vendrá y seguirá viniendo, y eso estuvo genial. Y conocés gente de todo el país. Y los contactos, como bien dijiste recién, que te da eso es... Claro, tenías a la secretaria de Massa, por eso Propin fue el 2017 con Massa. Tal cual. Y de hecho, sigo manteniendo una excelente relación con Lorena, además de, bueno, ya no estará yo en la playa, pero ellos siguen yendo. Y así fue, ¿viste? Y lo que conté primero, llegó al PRO por otro, que también era conocido de gente del PRO, y fue el que te fue abriendo puertas y llegaste y una cosa llegó a la otra. La verdad que fue una vivencia muy linda, ¿no? No llegamos a la intendencia, pero fue bárbaro. Estuvimos cerca. Pero los primeros 2 años de Propin dentro de la intendencia, del consejo, yo los vi, a la época estaba de adentro, de una manera. Del 2000, cuando yo me fui, que me quedaron 2 años, claro, yo los vi de afuera de otra manera. Y sí, pero porque ya había un problema. Porque habían cambiado la metodología, que si funciona apoyamos, si no funciona no vamos. Entraron un poco en la política. Bueno, también entramos en la política. Pero en la política de la chicana obsoleta. Sí. Para toda la razón. Y pasó algo, quedamos en el medio de 2 partidos grandes. Cambiemos el PRO y el radicalismo frente a la Cámpora, porque acá era la Cámpora. Teníamos que dividir, no había ese consenso que logramos con vos, no se podía llegar a eso, era ¿estás de un lado o estás del otro? No, fue muy difícil para nosotros y muchas veces terminábamos levantando la mano para un lado o para el otro, y nos mató eso nos mató. Pero bueno, son cosas que fueron pasando. Teníamos un ruido de lluvia. Sí, había como una lluvia, sí. Eso nos terminó, reitero, matando. No pudimos definirlo, ser nosotros, y bueno. ¿Y eso por qué se dio? Porque empezamos a tener diferencias internas en la discusión de temas, como por ejemplo la plusvalía, el nuevo COU, situaciones en las cuales yo fui, por ejemplo, fui el único de Propin que votó en contra del nuevo COU, pero porque le faltaba masticar mucho ese tema. Es que el COU... No era el capricho de Augusto y las peleas de Augusto con Lucas. O sea, faltaba mucho para COU, trabajar. Yo creo que hay
El COU se modifica de manera permanente Sí. y debe modificarse de manera permanente. Ujú. Pero yo nunca conseguí el consenso. Tendríamos que haber hecho la zona fuelle. Y tendrían que hacer hoy la zona fuelle. Tendrían que hacer hoy. Hoy la zona Sí. fuelle. ¿Por qué? Porque te termina con un montón de problemas ¿qué pasa? La esquina de Carlito, Buchequi. Claro. Tener un edificio de 20 Sí. pisos y al lado tener un edificio de 18, no le puedes decir que hagas ahí. Tal cual. Sí. ¿Y ¿Qué plusvalía? ¿Qué cosa? Tenés No que. le puedes decir que hagas ahí. Sí, aparte ya el entorno ya te marcó la tendencia. Es así. ¿Qué es la zona fuelle? Tirás una línea entre el que está al lado tuyo y el que está del otro lado, y te Te fijas, sale. si hay uno que tiene 8 pisos, 6 pisos, el que está al lado puede tener 6. No hace falta que tenga 8 o 12, que sea más. Lo que pasa es que en el caso de, bueno, Pero ahí lo haces de manera automática y hay un montón, ¿no?, que dejan de pasar por el consejo totalmente. o que dejan de pasar por el visto bueno de la intendencia. Por eso, vos terminaste tu gestión en el, 15. claro, por eso, claro, Es más, y plusvalía. fue en el 16. Plusvalía bueno, la reforma anterior del COU, Mm. a mí mucho no me querían mucho, porque yo había agarrado, vendían los planos. Fui, compré los planos y los publiqué. Toma. Claro, porque está claro. Y sí. Antes que llegue al consejo estaban, Ya estaban un a grupito de arquitectos diciendo de qué pintaba cada cosa para que después sea cantado. Entonces, obviamente, ahí por eso tampoco me querían un par. Sí, sí. Y cuando fue el 15, que estábamos hablando de plusvalía, Ya se venía el tema, sí, sí. yo decía, pero plusvalía tiene que ser algo que se pueda pagar. Tal Porque cual. si vos haces Sí. una plusvalía que no se puede pagar, Sí, era un problema. no haga nada. Sí. Porque, o sea, entonces, bueno, vamos a hacer salto en alto, sí, bueno, poné la barra en 1.20 para que empecemos a saltar. No, vamos en 2.20, porque si vos vas No a saltaba saltar, nadie. vas a ser un profesional del salto. Y no salta nadie. Pero tenés la vara Alta. ¿Y qué es lo que terminó pasando? Terminaron La votando cosas y tuvieron que sí, terminar después, bajando. Después la terminaron de bajar, sí. Porque Exactamente. hay un concepto moralista, yo creo, esto es una opinión muy personal mía. El Estado es la unión de un grupo de gente que comparte un suelo en común, que tiene características más o menos normales, que quiere hacerse la vida más fácil entre ellos. Sí, comparto. Pero el eso concepto. no tiene que significar que ese grupo de gente domine al resto. Entonces hay una visión de que tenemos que dominar, es el municipio el que tiene que... No, dejarle las manos sueltas para que todos hagan lo que se les dé la gana dentro Sí, de sí. un marco normativo. Y equilibrada. Equilibra. Y no te metas en lo que gana una, pero va a ganar mucho. Mejor que gane Bueno. mucho. Eso, lo que acabas de decir, fue uno de los motivos por los cuales empecé a tener yo discusiones fuertes tanto con Guerrero y con Maxi. Pero sobre todo con Guerrero, que tenía más una idea más socialista. Él tiene una idea más socialista. Y entonces yo le dije, no, disculpame, digo, este partido se armó, a menos mi intención fue justamente que tengan una representación del empresariado pinamarense, y si el empresariado tiene que ganar plata, eso no es mala palabra. Pero, a ver, Ya. mañana, que está escuchando esto, mañana nos juntamos, 8 tipos, levantamos la mano, 14, 16 tipos, andamos la mano y el que está escuchando del otro lado gana automáticamente $1 millón. Bien por él, Por supuesto. porque aportó Sí, por sí. Pinamar, por lo Sí. que Grancho sea. Bien por él. Sí, no, acá querían digitar cuánto tenía que ganar y cuánto. No, Claro, no porque a funciona ver si así. gana mucho. Y que me comparta un poco. No, flaco. Bueno, esas fueron grandes de las diferencias que tuve, que terminé. Cuando fueron los chicos que hicieron, que yo justo sí le estaba embarazada y estuve a las corridas, no lo pude votar, que hicieron enfrente de la Gamba, ¿cómo se llama este? Cuando hicimos la. Que dice que votamos un edificio que era que... Los Betwins. No, ¿No? enfrente de la Gamba, sobre Avenida del Mar. Enfrente de la Gamba sobre Había un hotel que era viejísimo. Sí, era sí, el de Marzulo. el de Marzulo, que quedó buenísimo. Vienen. No, Sí. bueno. Ese fue verdad, Ricardo, fue el primer ejemplo ese. Sí, Claro, sí, que sí, me yo les acuerdo. dije, yo era presidente, no, Sí. no me acuerdo si era presidente de Sí, estabas en planeamiento, Pues estaba sí, en sí. planeamiento. Y les dije, esto es fácil. No piensen en qué va a ganar Claro. y coso. Tenés un hotel que se caga a pedazos. Horrible estaba. No lo pueden ni siquiera abrir porque no les deja plata. Déjense de joder. El piso que ponen arriba, pero hacen un piso más. Pero es el que sacan de abajo. Aparte de la vista que quedó. O sea, Pero no porque la plusvalía hay que esperar. No hay que esperar nada. Hay que decirle, vengan, inviertan y Tal hagan. cual. Porque el que pase y compre ahí va a tener un departamento Bueno, hoy- reciclado nuevo que la porquería que estaba. esto que acabas de decir todavía sigue vigente hoy. Que pasen, que vengan y que inviertan.
Y a veces sí. y se sigue todavía muchas veces. Pero ¿cuánto? No. ¿Cuánto qué? No. Ya, si hay gente que quiere invertir, hay que abrir los brazos, vengan a invertir. Martín, Sí. necesitas $20 millones para hacer la planta depuradora. Todavía no tenemos una No gran es deuda. plata. No es plata. ¿Qué Para plata Pinamar, es? para Pinamar no es plata. Un edificio te sale 4. ¿Sí? Son Y 5 edificios. Y sin embargo ahí está. Pero- Bueno, ahí yo tuve una serie de... Ahí con Martín tuve varias discusiones sobre al respecto. Sobre ese tema. Porque pienso como vos. O sea, yo pienso que la tenemos que pagar nosotros. Totalmente. No porque sea justo No, o porque sea bueno, porque si no, no la vamos a tener nunca. Nunca la vamos a tener. ¿Por Coincido qué tenemos un plenamente. hospital? Sí, Con coincido todos sus plenamente. defectos y Sí, sí. cosas y demás que casi me matan a mí. Porque Tal cual. fuimos Y porque se arrancó Cupini, y le coso se empezó a pagó. hacer y se pagó. ¿Y por qué tenemos Cal? Porque la pagamos por lo los mismo. pinamarenses. ¿Y por qué tenemos Telpin? Y Por lo tenemos mismo. porque la pagamos nosotros. Bueno, no porque nos eh, sobre tenemos que seguir pagando, pero si querés algo lindo lo tenés que pagar. Ya si hubiesen hecho, ¿cuántas plantas hubiésemos hecho? Pero bueno, eso es una cuestión... Yo en el 2013 hice el tema del agua. Y Me acuerdo, porque yo fui, antes de entrar, se votó lo del agua, me acuerdo. lo Fue del una- agua. sí. Nunca lo ejecutaron. Era nada de plata por partida. Era nada de plata por partida. Decirte que era, no sé, la plata de hoy, no sé, 5.000 pesos. Sí, yo creo que la opción es esa, no Lo no mismo creo que la se cloaca. consiga. La La cloaca cloaca- también, de hablar. Todo Pero- contribución por mejora hay que hacer. Pero en la hacerlo. cloaca está hablando de con 10, 15.000 pesos por mes por cada partida de cal, que tiene como 40.000, 30 y Sí, pico mil. Sí, 40 y pico mil tiene. Sí, sí. Lo haces. Sí. No lo haces todo junto, no No, te no. sobra para. Pero en 5 años, 6 años lo haces. Y la planta, coincido con vos, se podía haber hecho hace tiempo. Pero bueno, viste, primero Muriales, ¿te acordás? No, yo la voy a hacer, la va a hacer el municipio. Y después, bueno, siempre hubo, viste, un No, pero. bueno, pero Hernán, el problema Eh, fue que lo detonaron de adentro. Posiblemente. Porque- Vos estabas más al tanto, yo no estaba tan acercado, no tenía tanto No, acercamiento con el pero- Ejecutivo, pero bueno, vos vivías más de cerca eso. No, porque Hernán en un momento me dijo, mira, yo para qué me voy a calentar si lo mismo, los propios míos votan otra cosa. Ya está. Listo. Pues, Hernán es una persona que como persona respeto un montón. Es Ujú. muy buena persona. Al menos conmigo. Yo, a la gente que se porta bien conmigo, no tengo nada para decirle. Pero no que se porta bien porque son porque nada, te sentás a charlar y, Sí, sí, sí. y es macanudo, ¿viste? Y no tiene dobles intenciones, si te dice blanco, blanco, si te O dice sea, negro, te negro. va de frente. No. Entonces, cuando fue la interpelación, la última, él me dijo, Edgardo, vos la votás, yo me voy. Y yo le dije, mira, yo no te debo nada. Yo la voy a votar porque vos no cumpliste esto, no cumpliste esto, no Claro. cumpliste aquello. Pero si lo tuyo no la votan, no sale. Claro. Si vos no tenés lo tuyo, que no voten lo coso, yo no soy oficialista. Yo te puedo dar una mano en lo que vos quieras. Sí, sí, sí. Pero si vos De no acuerdo. cumplís si viene Martín y me dice que esto no está cumplido, y no está cumplido, lo tenés que cumplimentar. Y si no, te vamos a interpelar. Y bueno, y lo de él creo que fue una sabia decisión, la de él. Sí. Y fue una decisión también para preservar su propia. Sí, su familia, su propia integridad. familia. Una Yo- decisión uno de los motivos. adecuada para el contexto en el que él estaba pasando, me parece que Sí, fue... y lo trataron muy mal en la elección del 2013 con los votos que sacó, y después Biagio sacó menos votos. Sí. Sí. Que la tenían reclara, el MUPP y todo, sacaron menos votos. Pero bueno, así fue y yo la verdad, reitero, ha sido una experiencia hermosa de todo lo que sucedió. Y bueno, la verdad que para los que en el futuro quieran ser políticos o quieran por lo menos meterse en esta arena, inclusive más allá de que en el caso de Martín él no pasó por el Consejo Deliberante, pero es recomendable para todo aspirante a un ejecutivo que mínimamente pase por ahí y sepa lo que es. Hoy por ahí hay otro nivel de debate en el Consejo, lo veo por los temas que se tratan, ¿viste? Todo muy... O sea, hasta el año pasado tenía una mayoría del Ejecutivo, entonces no se genera mucho conflicto en ciertas cuestiones, como nos pasaba a nosotros, ¿no? Que se debatía realmente y había ideas. Acá es como más que nada ponerse de acuerdo para que salga por un lado para el otro. Vi otro Consejo Deliberante. A mi criterio es un nivel mucho más chato. Sí, lo tengo que decir. Y bueno, pero también sí, no tenés el conflicto. no había conflicto. Hoy El no que teníamos, tenés- no, hoy no hoy hay. no El tenés que teníamos un frente nosotros conflicto. no lo había. No. O sea, nosotros teníamos un montón de Sí, conflictos. todo el tiempo. Desde paritaria. Sí, sí. Aparte, también había un ejecutivo que era menos organizado que el ejecutivo de ahora. Coincido.
porque era muy desprolijo. Entonces, ¿qué pasaba? Medicamentos, ¡fram! ¡Nos quedamos sin anestesia! ¡Ay, se me va a morir la gente! Y cuando se queda. El consejo. Y venía el médico y te decía, y sí, no, cada vez tengo menos anestesia, y no tengo guante, y no tengo gasa. Y bueno, ¿qué le va a decir? Y miraba los precios, te fijaba las cosas, listo, salía. No tenemos ropa para trabajar, no tenemos esto, no tenemos aquello. Pero viste que actuábamos como un consejo deliberante que era resolutivo continuamente, de todo lo que el Ejecutivo necesitaba. Yo tuve 2 años de guerra, estuve en la trinchera en la Segunda Guerra Mundial. Los 2 primeros años. Los 2 primeros años, y los otros 2 años fueron espectaculares. Porque ¿por qué? Porque en realidad... O sea, los que te tocó compartir con nosotros. Sí. Claro, bien. Sí, porque era otro el consenso, hasta que lo echaron a Hernán, hasta que lo echamos a Hernán. Lo echamos, muy bien. Hasta que lo echamos a Hernán. Lo echamos, sí, hasta efectivamente. Que lo echamos a Hernán, vamos a hacernos cargo de lo que corresponde. Sí, totalmente. Hasta que lo echamos a Hernán, teníamos un poco menos de politización, y después de ahí se picó un poquito más. Sí, después alguno, ojo, vamos a decirlo también, ya que estamos. Después vino Elizalde. Sí. Y había algunos que también lo querían echar. Pero bueno. Nunca lo propuse. Yo tampoco, pero a mí me tocó. A Viallo sí lo propuse. A Viallo sale lo de CQC. Sale lo de CQC, que Pimpupa, no las agresiones, sino lo de CQC primero. Sí, las agresiones vienen después. Entonces, había un rum que el otro. Y nada, a mí, después de un rato que me venías a decir todos los días que querés tal cosa, ya está, Bueno, entonces lo agarré a uno y le digo, vení vos, ¿qué? Mañana yo preparo esto, ¿vos lo votás? No. ¿Vos lo votás? No. ¿Vos lo votás? No. Listo, ya está. No me rompan más la tarlipe. Tal cual. Ya está. Al grano. Sí. ¿Me conocés? Pim, pum, pam, ya está. O sea, todos los días. Quiero. Bueno, listo, acá lo tenés, ¿lo querés? No. No, es muy complicado, ¿no? A ver si encuentro o no encuentro. No, yo sé dónde, sé cómo y yo ejecuto. Me consta porque te vi laburar. Bueno. Pasaron, eso fue un viernes, fue Semana Santa. El sábado fue lo de CQC, al domingo todos habían tomado Corajín 500. Se golpearon el pecho así y eran todos. Y así fue. Tal cual. Porque bueno, en algún momento tenés que ver y tomar el pulso y decir, bueno, plata mierda, o sea, ¿vamos a hacer esto? Bueno, vamos a poner las botas. Jugás un rol ahí, tenés que ejecutar. Y sí. Sí, es así. Y sí, porque si no, sos uno más, sos un decorado. Pasé una lámpara, una cámara, un micrófono. Una vez que tenés totalmente comparto con vos. Pero bueno, yo por eso te digo que en muchas de esas situaciones tuve muchas diferencias con Propine en ese sentido. Yo era más un poco en ese sentido como vos. Yo quería ir para un lado y vamos para ese lado, muchacho, cueste lo que cueste. Y bueno, había, no, pero el que dirán que, ningún que dirán. Estamos acá para jugar, no estamos para yo tenía 4 balnearios. Yo me había quedado con 4 balnearios. Después me había quedado con 3. Después me había quedado con 2. Y después se dieron cuenta que no me había quedado con ninguno, ¿no? Tal cual. Pero era así, Eduardo. Lo mismo aparte que la parte de la hipocresía. ¿Te acordás cuando empezamos en los balnearios? Solamente el que va a demostrar mérito se va a quedar como balneario. Bárbaro, le dije yo. ¿Por qué no arrancamos? No, bárbaro, dije yo. ¿Te acordás? Sí. Pero no me hagan perder el tiempo al pedo. Tal cual. Tuve una reunión y empezamos y le digo, no me hagan perder tiempo al pedo. ¿Los aprobamos a todos o los revisamos uno por uno? Sí. Si lo vamos a revisar uno por uno, vamos a tocar intereses. Y arrancamos. Y nos las vamos a bancar. Sí, nos las vamos a bancar. ¿Qué dice yo? Agarré a Guido. Sí, primero. Listo, pumba, fuera. No, punto y coma, está fuera. ¿Te acordás que era un poco que se armó, no? Aparte, todos súper macanudos. ¿Qué le dijeron? Acá tenés el teléfono de Paso se encarga, arreglate. Y me llamaba. Y yo, no. Y después de Guido, agarré un par que eran filoradicales. Que era La Frontera. De Coco, no, el de Coco, allá del fondo era así, el de Coco, guarda vendida. Y agarré el de esta mujer que estaba en que era La Frontera. Marina. El de Marina, sí. Agarré y digo, bueno, listo. No eran malas personas ni nada por el estilo, pero habían tenido irregularidades con respecto a pagos y demás. Es cierto. Entonces, yo qué dije, que pagó todo en tiempo y forma, que invierte una fortuna, que tiene hoteles, que tiene esto, que tiene aquello, le vamos a decir que no, porque ya todos transpiramos agua bendita. Sí. Estos dos le decimos que no. No, que Marina, que Coco, que y empezaron los conflictos. Que pum, que pan. Listo, bárbaro. Entonces estos no. Listo, bárbaro. Entonces hay que decirle que sí. Sí, bueno, suban uno ustedes y haga el papelón. Tal cual. Y así fue. y después de eso se trabó. Todos votamos que... No, pues ya, porque aparte cada uno era una discusión eterna. Sí, y terminó saliendo. Pero bueno.
Pero de vuelta, vos tenés que... A veces tenés que hacer ese papel como hiciste vos. Tenés que decir, bueno, a ver, plata, mierda, vamos a hacer uno por uno, sí, bueno. Entonces había 5 o 6 que sabíamos que se caía. Sí. A vos quemar cuando fue Vos quemar, sí, vos ¿Qué le quemar dije? era- No, vamos a partirlo en 27 pedazos, pero no porque lo queríamos partir en 27 pedazos, porque lo teníamos que sentar en la mesa y después se hizo así, Sí. porque tenía juicio. Y quedó Cabo Blanco, ¿eh? Mirá, ahora que estaba pensando en eso, es el único que quedó. Bueno, Que hasta el día de hoy, nada. no sé por qué no lo demolieron. A ver, cuando hablé con Martín en su momento sobre el tema... Porque ya pasó tanto tiempo. Mucho tiempo. En ese momento, estábamos hablando, creo que fue el anteúltimo año de la gestión de él, creo que salía plata, más o menos, eran 25 millones de pesos la demolición. Bueno, según Martín en ese momento me dijo, mira, no estamos en condiciones de asumir ese costo, vamos a sacarlo a licitación para que se demuela. Y yo le digo, tiene que haber playa pública ahí. Hace una playa pública ahí. ¿Por qué le dije esto? Martín, regalá el pliego. Sí, bueno. Y que venga uno. A ver, Sí, bueno, Juan, pero- si nos está escuchando, regalá el pliego. Y que el pliego sea demoler que la porquería esa que tenemos ahí, que quede un balneario Tal por cual. 10 años más 5. Ponele. Igual que el resto. Sí. Bueno, pero no se tomó el toro por las astas nunca ahí. Pero se Siempre puede tomar había- ahora. Totalmente. Sería una... Uy, ya veo que después No, llega pero ahí es y una... te pegan. No, sí, la verdad que tengo la suerte de que... Macanudo, Juan, ¿no? Sí. O sea, tengo tanto a Martín como a Juan, sobre todo, uno lo que piensa yo se lo digo. ¿Viste? O sea, en ese sentido, después si te hacen caso o no es otra cuestión. Pero todavía se puede resolver, tal cual. En ese momento fue una cuestión de plata, de que después, que bueno, ¿y qué hacemos si decidimos invertir esa plata en que se demuela para... Y hacer una playa pública de última, o no sé, bueno, había ideas, pero bueno, nadie, nunca se movió y ahí está. Pero hay que, ejecutivo, hay que ejecutar. De hecho, el juicio después se perdió, o sea, lo perdió el concesionario, con lo Concesionario, cual... no, porque aparte eh, siempre jugaba la carta que si no vamos a juicio, Sí, entonces era una magia eso, claro. terminaba arreglando. Sí. También te sirve que terminó arreglando, porque tampoco te también sirve podría porque ser es una opción más, sí. Pero nada, Sí. jugó la carta, la perdió y Y listo. chao, ¿sí? Y ahora tenés el mamotreto ese ahí. Ahí está. Sí. No. Horrible. Pero bueno, por ahí esta gestión viste, no hay que perder la esperanza, pero la gestión esta lo termina limpiando. Pero mañana saca una licitación ahí que... Capaz que nos escuchan ahora y viste y sale y Pero demolelo. totalmente. Pero ¿qué demolelo? El que lo demuele se queda con el balneario. Pero así como está no. Pero, a ver, Sí. sacá el que sea corte socialista, si no, Pinamar necesita Sí. el recurso y la plata y no sé qué, que sigue esperando hasta que lo demuela alguien y si pasaron 8 años van a pasar 10 años más. Totalmente. Pero, ¿qué beneficio nos da a nosotros un balneario habilitado? Paga habilitación, paga impuestos de seguridad y higiene, paga los guardavidas. paga los guardavidas que Sí. no lo tiene que poner la Tal municipalidad, cual, que es una sí, fortuna sí. de plata. Es mucha guita. Paga un montón de cosas. Y da empleo, Sí. genera más coparticipación, Sí, si lo está. querés mirar desde el punto de vista filosófico. Da un porque- servicio. Sí, totalmente. y, Sí. y es más lindo que la porquería que tenemos ahí. Sí, es un rancherío, lamentablemente. Pero bueno, un tema que todavía queda... Por otro lado, en el Pendiente. verano también tenés que poner más o menos seguridad ahí. Sí. Porque a la noche Porque un agarra uno, aguantadero. lleva alguno ahí, Sí, sí. hace un desastre, cual. después salimos todos en los diarios. Sí, hasta ahora no ha sucedido por suerte, pero Tocamos como madera. decís, sí, tocamos madera. Literalmente. Pero bueno, Edgardo, ha sido una linda charla, ¿no? ¿Viste? 1 hora 40. Epa, bastante. Vamos bien. Así que, Muy lindo. Si La querés, verdad, gracias por la invitación, estuvo bueno. Me acordaba recién de que dijiste guardavidas, me acordé del capítulo de guardavidas, cómo nos dieron una vez, ¿te acordás que nos peleamos la...? le raro, nos tendríamos que haber municipalizado. Sí, Si hubiésemos municipalizado como Sí, como se les dije, planteaba en ese armábamos momento. un montón, Sí. solucionábamos un montón de problemas. Ahí reconozco que no compartí con vos y me opuse en ese momento. Pero bueno, hoy viste, no sé, ya está, pasó. Tal vez hubiese sido la solución. A veces tenés que reconocer con el tiempo que por ahí hubiese sido. Teníamos un escenario de conflicto y ¿cuál era la idea? La idea era municipalizar. Entonces sacábamos todos los guardavidas del sector privado, los absorbía la municipalidad. Sí, sí, La así fue. municipalidad iba a gastar menos plata porque los iba a distribuir de manera más pareja Ujú. y más uniforme. Creábamos una tasa a tal Sí, efecto creábamos una tasa, que me tenía acuerdo. que pagar Sí. el Concesionario. concesionario. Sí. Entonces el concesionario, en vez de pagarle al guardavida, le pagaba al municipio. Al municipio. El municipio le convenía, a los guardavidas les convenía, pero bueno, obviamente Sí, le daba convenía. más poder y más entidad al sindicato de guardavidas. Totalmente. Que creo que fue ese el problema.
Pero yo quería ponerle, que lo habíamos hablado con Hernán en su momento, la cláusula que decía que el municipio determinaba cuál era temporada alta y temporada baja. Entonces, bueno, ahí... y en ese momento todavía no estaba la famosa ley guardavidas que después No, salió. pero bueno, ¿qué Claro. pasa? Vos por ley guardavidas necesitas 5 meses Sí, de cobertura. de cobertura. Mm. Pero ¿qué pasa? Si hacíamos la municipalización, la cobertura obligatoria era la que decía la municipalidad, que era playa pública. Tal cual. Entonces, Sí, sí. de los 5 meses, en realidad podrías tener 3. ¿Por qué? Porque en noviembre, y no vamos a sacar un noviembre que haga mucho calor, nos llamemos a la desgracia, Sí, sí. toco madera, pero en noviembre o en octubre no hace falta un servicio de guardavidas en todo el frente No, marítimo. puedes hacer zonas tranquilamente. Te marcás como en cualquier lado del mundo cuál es la zona de la playa pública y ahí tenés tal cual. la playa pública. Y si querés tirarte, como yo me gusta tirarme en la frontera, y si me ahogo, problema mío. Porque yo sé que me tiro en un lugar el donde riesgo no es hay- tuyo. Tenés un cartelito Sí, que sí. dice de acá en adelante, ahogate por boludo. Problema tuyo. Totalmente. Bueno, pero eso fue un poco, creo que ahí todas las gestiones le faltó imponerse en esa postura que vos planteás, porque, a ver, por más que haya salido en su momento la ley guardavidas, si la provincia, sí, la votaron todos los diputados, pero si no me bajas el recurso, yo no puedo. Ni hablar. Ni hablar. Entonces, lo tengo que dar así, lo doy así porque es la única forma. Ahí, en ese sentido, me parece que estuvo floja la gestión de Yesen. Por ahí habrán decidido no confrontar con el gremio, habrán decidido no dar esa batalla y por eso medio como que pasó. Pero yo creo que inclusive el día de hoy Pero es mejor hoy- la hoy- municipalización del servicio de guardavidas. Bueno, hoy ya, hoy han atacado la propia municipalidad, desde lo legal ha solicitado, inició acciones legales para lograr lo que los concesionarios lograron después con la incondicionalidad de la ley provincial de guardavidas. Así que este año la municipalidad inició las acciones como para también que se les sea aplicable ese fallo. Obviamente va a ser de acá en adelante, cuando lo logren, el derecho adquirido que va a haber para los trabajadores, eso lamentablemente no lo vas a modificar, pero sí para adelante, yo creo que lo van a lograr. De hecho tienen la medida cautelar, obtuvieron la medida cautelar como la obtuvo Gesell, y ahora pueden manejar esto que vos decías de la cobertura, si Porque quisieran. Vos, la ley te dice tenés que dar servicio de guardavidas. Sí. Tal cual. Yo soy el municipio y yo Yo digo digo cómo. dónde, cómo y cuándo. Obviamente no voy a dar solamente Sí, sí. Bungie y playa, No. después hay playa y divisadero. Hay un Y criterio ahí está. que se va bien. Pero lo podés armar de alguna Sí. manera que sea más o menos coherente. Hoy, después de muchos años, eso es posible nuevamente. Hay que ver si lo hacen. Creo que lo están trabajando. Pero bueno, está discutible. Así que, Bueno, Ricardo, ha sido muy linda tu invitación. La verdad que está bueno el programa, te lo digo de corazón. He escuchado los anteriores y está bueno porque vas conociendo con cada... yo no conocí la historia de Propim. Bueno, ahora algunos la conocieron. Juanjo me tiró un Sí, puntito, sí. así, no sé qué. Algunos conocieron al menos contada desde la primera voz, como dicen. Después, bueno, si Sí, Santini te acepta el retruque, capaz se la puede preguntar a él, a ver qué te cuenta. Pero la historia fue así. Bueno, Maxi me contará lo que tenga ganas de contar y aparte con la visión de lo que pasa. Ojo, lo que dijo Maxi que se bajaba porque la mujer, la familia y demás. Yo no seguí en política porque mi mujer me dijo hasta acá. Es que llega un momento, mirá, Y y yo con dije, esto a mí me podemos, gusta mucho la política, pero mi mujer me casé, así que... tal cual, con esto podemos cerrar. La primera persona que en su momento, cuando le planteé, 2011, que tenía ganas de hacer, de incursionar en política, me dice, mirá, para, me dice, Martín, lo primero que vos tenés que hacer es hablar con tu mujer, me dice. Yo pedí permiso Si la tu primera vez. mujer te dice que sí, listo. Ahora, si te dice que no, abandoná porque... Es al pedo. Es al pedo. Y bueno, mi mujer en ese momento me acompañó, me dijo que sí. Tiempo después, cuando vive los sanguinarios, las cuestiones, digo, Es que es pero- injusto porque sí, ella sí. sabe que vos sos como sos sí, y ella Ah. en su fase interior, interna sí. quiere demostrarle al resto que están hablando pelotudeces que vos no sos esa caricatura. Bueno, al que final... no sos ese. Por eso Pero- desgasta. pero es así. A vos tenés fregas, yo te digo, pelado. Las cosas que nos aquello. decían ahí en el consejo, no. Después pasa, pero hay gente que no comparte, que no puede, no soporta eso, no soporta ver que no sé, que a tu esposo o a tu pareja le están diciendo de todo. Y bueno, pero A mí esto me es el vinieron a buscar juego. varias veces. Sí, ya sé. Aparte se pensaban que porque era mucho me iba a Sí, echar sí, para sí. atrás. No. Hay que encarar. Afuera del consejo. Sí, sí, sí. Me consta, Carlos, lo he visto. Y todo. Sí. Pero vos no podés ser un pusilánime. Decía, ay, no, me da miedito, llamo a la policía. Al frente, siempre al frente. ¿Cuál es el problema?
Y Nunca, desde los 12 años nunca me he agarrado trompada. bueno, por ahí tu actitud. Nunca me he agarrado trompada porque nunca busqué el conflicto. Siempre a través de mi tamaño y de mi capacidad. Planteaste tu postura. Porque Sí, yo no te voy a está bien. pegar. Es más, una vez Fideo, el grandote. Sí. Una vez estoy entrando al consejo, estaba con una manifestación enfrente del consejo, y yo le digo, chicos, permiso, quiero pasar, y este me agarra y me dice, no. Y yo era más alto que yo mido 1,87 m más o menos, y este me sacaba media cabeza, y era más grandote. Entonces en un momento me empieza a agredir verbalmente, que esto que el otro, estaba la policía ahí, me sacó los lentes, porque tenía unos lentes puestos, y le digo, mira, si me vas a pegar, este es el momento, después bancatela. No, Quedó ahí. no, listo, ya está, entonces déjame seguir, ya te escuché, me vas a seguir puteando toda la tarde después, porque teníamos una sesión caliente. Digo, después me vas a seguir peleando, si tenés ganas de pelearme, de pegar, pegá. Y dije, Totalmente. listo, no voy a pegar yo primero, no lo empujé, no me hice el malo y nada por el estilo, en un momento... Terminó ahí, porque no tenía ganas de realmente de agredir físicamente, no era un mal tipo que tenía ganas de lastimarte, No, vos era un tenías tipo tu- que estaba enojado, que estaba haciendo lo que estaba haciendo para su sector político y Y quería... vos le planteabas tu postura. Y yo le planteaba, Claro. y no me va a correr por malo. Hago boxeo 3 veces por semana, levanto pesas, todo. No. Pero El no día sos un algún peleador. día que alguno lo hace, Quiera probar. quiera probar, le voy a dar. No es que va a ser gratis. No, tal cual. Pero de los 12 Eh, años nunca me he agarrado trompada. Así que bueno, Edgardo, gracias. Gracias por la invitación. Y estuvo bueno. Gracias, sinceramente. Que tengan un excelente día. Cualquiera que escuchó un parte de esto y se enganchó en Spotify, está Nada Más Que La Verdad. Y ahí aparezco yo con los lentes torcidos. Que tengan muy buenas tardes.